Una fecha había para el nacimiento de Jesús. No la sabemos, vamos a encontrar. Pero Dios tenía una fecha en su calendario. Para el bautismo de Jesús, el inicio de su ministerio terrenal, había una fecha. Para su muerte había una fecha. Para su sepultura había una fecha. Para su resurrección había una fecha. Para el inicio de su sacerdocio y su obra de juicio en el lugar santísimo, había una fecha. Es decir, la Biblia contiene la información que nos dice que había una fecha para cada evento hasta el lugar santísimo. Quiero leerles una cita que encontramos en El deseado de todas las gentes, página 23. A veces nosotros pensamos que Dios a veces cambia la fecha cuando va a hacer las cosas dependiendo de nosotros. Pero en realidad las fechas de los eventos del ministerio de Jesús estaban fijos en el calendario de Dios. Es decir, no son variables. No es que Dios dice, bueno, la gente no está lista, así que vamos a correr la fecha. No, las fechas en el calendario están fijas allí. Quiero leerles esa cita, deseado de todas las gentes, página 23. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, Génesis 3:15, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. No tardó para Dios, tardó para ellos. Sigue diciendo, los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Ahora viene la parte clave. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. ¿Los planes de Dios no conocen qué? Premura ni demora. Para nosotros pensamos que es demora, pero no para Dios. Porque para cada evento Dios tenía una fecha fija en el calendario. Yo pregunto, cuando Jesús nació, ¿tenía Dios en su calendario una fecha específica para el nacimiento de Jesús? Sí la tenía. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Si no la sabemos. Nosotros no la sabemos, pero Dios la tenía en el calendario. Noten Gálatas 4:4. Gálatas 4 y el versículo 4. Una expresión muy interesante en este versículo. Por cierto, muy bien conocido el versículo. Dice allí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Interesante esa expresión, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es una expresión casi idéntica
a una que encontramos en Marcos 1:15, que vamos a ver un poco más adelante, a donde cuando Jesús se bautizó y comenzó su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Se refería al tiempo para el comienzo de su ministerio que se encuentra en la profecía de las 70 semanas. Así que cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, y en el caso del comienzo del ministerio de Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, se refiere al hecho de que había una fecha específica cuando Jesús debía nacer. Quiero leer una cita en el Deseado de todas las gentes, páginas 199 y 200. Deseado 199 y 200. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Así, el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. Es decir, cuando Jesús dijo el tiempo se ha cumplido, eso se basaba en las profecías. ¿Cuál? Sigue la cita. El tiempo que él declaraba cumplido era el período de las 70 semanas dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo se ha cumplido. ¿Está claro ese punto? ¿Tenía Dios en su calendario una fecha para el nacimiento de Jesús? Sí, lo tenía. Pero no nos lo reveló según el espíritu de profecía, porque sabía que si nos revelaba la fecha de su nacimiento, la gente iba a idolatrar la fecha en vez del Señor. Y fíjense que no conocemos la fecha y se idolatra prácticamente el 25 de diciembre sin saber la fecha. ¿Cómo hubiera sido si supiéramos? Así que Dios ocultó la fecha. Como ocultó, dice la sierva del Señor, el lugar de la sepultura de Moisés, para que la gente no idolatrara el sitio donde fue sepultado Moisés. Pero Dios tenía una fecha. Ahora le pregunto, cuando Jesús iba a nacer, ¿hubo un poderoso anuncio terrenal cuando Jesús nació? Vamos a encontrar que cada vez que Jesús toma un paso a través del santuario, hay un poderoso anuncio que atrae la atención a ese evento. ¿Quiénes anunciaron el nacimiento de Jesús? Los ángeles. Cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Además de eso, vinieron reyes del oriente. Llegaron a Jerusalén y Jerusalén se alborotó, dice la Biblia. Porque ellos decían: hemos venido buscando el Mesías. Toda Jerusalén estaba: Mesías, el Mesías ha nacido, ¿dónde está? ¿Dónde está? Así que cuando Jesús iba a nacer, o cuando Jesús nació, hubo un poderoso anuncio terrenal para atraer la atención a ese evento específico. Ahora, tenía la Biblia también una fecha precisa para el inicio del ministerio terrenal de Jesús. Ya no la encarnación, sino el inicio de su ministerio terrenal. Sí, había una fecha. Pero antes de mirar la fecha, quiero preguntarles: hubo un poderoso anuncio que atrajo la atención de la gente al hecho de que el Mesías iba a llegar para comenzar su ministerio. ¿Cuál fue el anuncio? La predicación de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Y lo interesante es que Juan el Bautista se parecía a Elías, comía como Elías, vivía donde vivía Elías, vestía como Elías. Y el Antiguo Testamento terminó diciendo: he aquí yo os envío a Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y ahora Juan el Bautista parece como Elías.
aunque no es Elías en persona. Y la gente dice, si se aparece Elías, tiene que estar en su estela el Mesías. Es decir, Juan el Bautista comenzó su ministerio 6 meses antes que Jesús, y ahora todo el mundo va al Jordán para bautizarse, para prepararse para recibir al Mesías. Hubo un poderoso anuncio cuando Jesús iba a comenzar su ministerio en el campamento. Y había una fecha específica para ese evento. Noten Daniel 9, 24 y 25. Daniel 9, 24 y 25. La profecía de las 70 semanas. ¿Han oído hablar de la profecía de las 70 semanas? ¿Todavía se estudia eso? Hermanos y hermanas, la iglesia adventista fue una iglesia que se originó con las profecías, en cumplimiento de las profecías, y terminará como un movimiento profético también. Son profecías que tenemos que conocer. Daniel 9:24 dice, 70 semanas, Dios le está hablando a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios le está diciendo a Daniel, 70 semanas van a pasar de gracia para tu nación, para la nación judía. Luego el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hay un punto de comienzo para las 70 semanas? ¿Cuál es el punto de comienzo? La orden ¿para qué? La orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. Detalle muy importante, ungido. Es decir, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas son 62 semanas más 7 semanas? 69 semanas. Y luego dice, se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lamentablemente no tengo tiempo para hablar de la estructura de Daniel 9, 24 al 27. Es un tanto compleja, pero no tenemos que saber eso para entender específicamente esta profecía. Lo que está diciendo es que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que había sido destruida por Nabucodonosor, hasta que viniera el ungido, el Mesías príncipe, iban a pasar 69 semanas. No son semanas de días literales. Los días literales representan ¿qué? Representan años. Así que hay que multiplicar 69 semanas por 7 días cada semana. ¿Y cuántos años nos da eso? 483 años. Es decir, desde que se dio la orden hasta que se apareciera el ungido, debían pasar 483 años. Ahora, ¿cuándo fue que se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? En el año 457 antes de Cristo. 457 antes de Cristo. Así que lo que tenemos que hacer es ir del año 457 antes de Cristo hacia adelante. ¿Cuántos años? 483 años. Y 483 años más tarde, 69 semanas de años, debe aparecer ¿quién? Debe aparecer el ungido. La palabra Mesías significa ungido. Ahora yo pregunto, ¿ocurrió así? Precisa y exactamente. Ahora necesito explicarles algo. Los mileritas que predicaron en la antesala de 1844 originalmente cometieron un error. Ellos pensaban que Jesús iba a venir en 1843. Y la razón es que no tomaron en cuenta que no existe un año cero. El año 1 hay que contarlo 2 veces.
uno antes de Cristo, uno después de Cristo, que lleva hasta 1844. Ahora vamos a Juan 1, 40 y 41. Juan 1, 40 y 41. Aquí Andrés viene a Pedro y le va a dar una información tremenda a Pedro. Dice allí en Juan 1, 40 y 41, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La palabra Christos en griego es lo mismo que la palabra Mesías en hebreo. Por eso dice aquí que traducido al griego es el Cristo. Ahora, si ustedes miran el contexto, van a encontrar algo muy interesante. Y es que el Señor Jesucristo se acaba de bautizar. Muy interesante. Fue en el bautismo que Jesús fue ungido. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 10, 36 al 38. Hechos 10, 36 al 38. Para que ustedes vean que el Mesías fue ungido cuando se bautizó y recibió el Espíritu Santo y comenzó su ministerio terrenal. Dice en Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, ¿cuál es la siguiente palabra? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús se bautizó y comenzó su ministerio terrenal. Entonces yo pregunto, ¿había una predicción en cuanto a fecha cuando se trata del nacimiento de Jesús, su llegada al campamento y el comienzo de su ministerio en el campamento? Sí. ¿Qué año sería ese? Pues si uno va del 457 hacia adelante 483 años, es el año 27 de la era cristiana. Es decir, en el año 27, en el otoño del 27, sabemos la estación. En unos momentos le voy a explicar cómo sabemos que Jesús en realidad comenzó su ministerio en el otoño del año 27. ¿Había una fecha para el nacimiento de Jesús en el calendario divino? Sí. ¿Había una fecha precisa para el comienzo de su ministerio? Sí. ¿Podía Dios correr la fecha? No. Estaba en su calendario. Ahora yo pregunto, ¿será que había una fecha exacta para la muerte de Jesús también? En el altar del sacrificio. Porque nos estamos moviendo a través del santuario. Dicho sea de paso, hubo un anuncio poderoso que atrajo la atención a Jesús inmediatamente antes de su muerte. Se conoce como Domingo de Ramos. Yo pregunto, ¿todos los ojos estaban enfocados en Jesús en Jerusalén después del Domingo de Ramos? Claro que sí. Lo que pasa es que no sabían lo que iba a pasar. Pero todos los ojos estaban enfocados en Él. Hubo un poderoso anuncio que algo espectacular e importante iba a ocurrir. Ahora, notemos unos versículos en el Evangelio según San Juan muy interesantes. Vamos a Juan 2 y el versículo 4. Para que ustedes vean que había una fecha exacta para la muerte de Jesús. Y no se podía adelantar ni se podía atrasar. Juan 2 y el versículo 4. Esto es en las bodas de Caná. Se acaba el vino.
Y viene la mamá de Jesús y le dice, no tienen vino. Y fíjense lo que dice Jesús. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. En unos momentos vamos a leer otros versículos que significa eso. Vamos a Juan 7, versículo 6 y el versículo 8. Juan, el capítulo 7, el versículo 6 y el versículo 8. Aquí se relatan los hermanos de Jesús, que no lo querían mucho, lo animan que vaya a Jerusalén a la fiesta de tabernáculos. Y dice Jesús a sus hermanos en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Luego en el versículo 8 dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Vamos a ver en unos momentos a qué se refería Jesús. Juan 7 y el versículo 30. Aquí Jesús dice, mi Padre me ha enviado al mundo. Y los que estaban escuchando se molestaron con Jesús y querían matarlo por haber dicho eso. Porque dijo, mi Padre me mandó al mundo. Porque Jesús estaba diciendo que Él era hijo de Dios, al decir que su Padre lo había mandado. Pero no pudieron matarlo. ¿Por qué? Noten el versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Noten Juan 8 y el versículo 20. Juan 8 y el versículo 20. Jesús le dice a los judíos, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Oh, se enojaron otra vez. Porque Jesús le dice, ustedes no me conocen a mí ni conocen a mi Padre. Y luego dice en el versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Están captando el cuadro? Juan 12. Vamos a leer el versículo 23 y luego el versículo 27. Vienen unos griegos y piden una entrevista con Jesús. Quieren que Jesús vaya a Grecia a predicar el evangelio. Y Jesús va a decir algo muy interesante. Versículo 23. Jesús le respondió. Ahora fíjense el cambio de tono. Hasta este momento en Juan, Jesús ha dicho, todavía no ha llegado mi hora. Pero ahora fíjense que esto está ocurriendo la última semana antes de la muerte de Jesús. Solo 2 o 3 días antes de la muerte de Jesús. Ahora Jesús dice, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el versículo 27, ahora está turbada mi alma y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ahora Jesús dice, la hora llegó. Juan 13, 1. Juan 13 y el versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Esto es cuando van al aposento alto y tienen la última cena. Este es el jueves en la noche. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en camino al Getsemaní del aposento alto, Jesús elevó su famosa oración de Juan 17. Y fíjense cómo comenzó Jesús esa oración en Juan 17 y el versículo 1. Estas cosas habló Jesús. Levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Había una hora y un tiempo específico para la muerte de Jesús? Sí, durante su ministerio dice, la hora no ha llegado. Ya al final, en la última semana, dice, la hora llegó. Ahora les quiero leer una cita, pero extraordinaria, del deseo de todas las gentes.
la página 121. Tremenda cita esta. La hermana White aquí está explicando qué quiso decir Jesús cuando dijo, aún no ha venido mi hora. Ella va a explicar esa frase, aún no ha venido mi hora. Las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto, ¿cuántos actos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles. El calendario fue hecho en los siglos de la eternidad. Sigue diciendo, pero, entonces la gente dice, bueno, pero si él vio el plan cuando estaba en el cielo en todos sus detalles, entonces no podía fracasar en la tierra. No había posibilidad de que fracasara. Sí, porque Jesús podría haber decidido no seguir el plan. Sigue diciendo la cita. Pero mientras andaba entre los hombres, es decir, en el cielo vio el plan, pero cuando se encarnó no tenía todo el plan, porque estaba aquí como un ser humano. Dice, pero mientras andaba entre los hombres, fue guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el tiempo señalado, no vaciaba en obrar, con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo. Cada día el Padre decía, hijo, hoy vas a ir a Capernaum. Hoy te vas a encontrar con una samaritana. Todo estaba, porque Dios conoce el fin desde el principio. Jesús podía escoger seguir lo que decía, lo que le revelaba a su Padre cada día, o podría escoger ir en contra. Pero Jesús siempre escogió seguir el plan mientras estuvo aquí. En el ministerio de curación, página 380, la sierva de Dios explica aún más cómo Jesús, de día en día, el Padre le revelaba el calendario, lo que tenía que hacer. Dice aquí, en Ministerio de Curación 380, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Jesús no decía, bueno, yo mañana voy a ir acá y voy a ir allá. No, Jesús no se trazaba planes personales. Entonces, ¿cómo sabía qué hacer? Dice, aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Por eso cuando Jesús iba a morir, él decía durante su ministerio, el tiempo no llegó todavía. Pero al final, la última semana, dice, el tiempo ha llegado. Porque el Padre le reveló que había llegado el momento de ir a la cruz. Es decir, había una fecha precisa para la muerte de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿será que se conocía el año de la muerte de Jesús? ¿Será que las profecías revelaron el año antes de que Jesús fuera a la cruz? ¿Sí? Otra vez la profecía de las 70 semanas. Vamos a Daniel 9, 26 y 27. Daniel 9, 26 y 27. La misma profecía, donde dice que después de 69 semanas, en el año 27, el Mesías iba a ser ungido. Es decir, y se iba a bautizar y recibir el Espíritu Santo para su ministerio terrenal. Pero en Daniel 9, 26 y 27 nos habla de la fecha de su muerte, porque dice allí el año de su muerte. Dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice después, en otras palabras, después de las 69 semanas, en algún momento se le va a quitar la vida. Y luego especifica cuándo en la última semana. Dice en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo es que iba a morir el Mesías? En la mitad de la última semana. ¿Qué año sería eso?
el año 31. Pero usted es pastor, un momentico, del 27 al 31 hay 4 años. No, porque si Jesús comenzó su ministerio en el otoño, del otoño del 27 al otoño del 28, ¿cuánto hay? 1 año. Al otoño del 29, 2. Al otoño del 30, 3. A la primavera del 31, medio año. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, que exactamente 3 años y medio después que Jesús comienza su ministerio, Él va a Jerusalén para morir. La profecía de las 70 semanas reveló el año preciso de su muerte, el año 31 de la era cristiana. Pero aquí viene lo extraordinario. No solamente las profecías revelaban el año de su muerte, sino también el mes, el día y la hora. Extraordinario. ¿Dónde está eso? Éxodo 12, 5 y 6. Éxodo 12 y el versículo 5 y el versículo 6. Está hablando del Cordero Pascual. ¿A quién representaba el Cordero Pascual? A Cristo, ya lo vamos a ver. Vamos a tener un versículo donde dice claramente eso. Dice en Éxodo 12, 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día ¿qué? 14 de este mes, del mes de Nisán, el primer mes del año religioso judío. Día 14 de este mes, del mes primero, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mes Nisán, día 14, hora entre las 2 tardes. Ahora usted dice, ¿qué es eso de entre las 2 tardes? Entre los judíos había la idea de que cuando el sol alcanzaba su cenit y comenzaba el descenso, y yo sé que el sol no desciende, ¿ok? No estamos hablando científicamente. Cuando el sol comenzaba su descenso, de mediodía hacia adelante, era la primera tarde. Por eso es que nosotros decimos, después de las 12, decimos las horas de la tarde. Y luego cuando se ocultaba el sol, era la segunda tarde. Es decir, las 2 tardes era mediodía y cuando se ocultaba el sol, que en Israel es alrededor de las 6 de la tarde. Es decir, el Mesías iba a morir más o menos a las 3 de la tarde, o más específicamente a las 3 de la tarde. Iba a morir el día 14 del mes de Nisán a las 3 de la tarde. El Cordero Pascual representaba a Jesús. Noten 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5 y el versículo 7. Dice aquí: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿A quién representaba el Cordero Pascual? A Cristo. ¿Cuándo era que se sacrificaba el Cordero Pascual? El día 14 de Nisán a las 3 de la tarde. En el año 31 iba a pasar. Año, mes, día y hora. ¿A qué hora murió Jesús? ¿Ustedes creen que todo esto es una coincidencia? Esto es prueba de que la Biblia fue inspirada por Dios. Porque ninguna mente humana podría haber inventado esto. Noten Mateo, el capítulo 27 y el versículo 45 y 46. Mateo 27, 45 y 46. Y desde la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Mediodía.
Que los judíos, la hora primera es las 6 de la mañana, la hora tercera es las 9 de la mañana, la hora sexta es las 12 del día, la hora novena es las 3 de la tarde y entonces viene las 6 de la tarde, que es la hora número 12. Por eso Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. Así que dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Qué hora sería eso? Ahora escuchen bien. Cerca de la hora novena, no a la hora novena, sino cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no murió en ese momento. Era cerca de la hora novena, pero no murió a ese momento, porque todavía hizo 2 declaraciones más en la cruz antes de morir. Note Mateo 27 y el versículo 50 al 53. Mateo 27, 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. Y Mateo no dice qué fue lo que dijo a gran voz, pero si comparamos los otros evangelios, dijo, consumado es, y luego dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay que ver los otros evangelios, no lo vamos a buscar ahora. Así que dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿A qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. ¿Qué día? 14. ¿De qué mes? Nisan. ¿De qué año? Exactamente a la mitad de la semana, de la última semana. Ahora, ustedes notaron un detalle muy interesante que leímos en Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, el Mesías, al morir, iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso ocurrió literalmente. Escuchen esta cita del deseado de todas las gentes, espectacular. La sierva del Señor escribió cómo se cumplió eso al pie de la letra ese día. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio de la tarde. ¿Por qué? Porque después de mediodía, a las 3 de la tarde. Era la hora del sacrificio de la tarde. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo, ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas. El sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Todo era terror y confusión. Ahora escuchen bien. El sacerdote estaba para matar la víctima, al cordero, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. Ese día no hubo sacrificio ni ofrenda, porque con el terremoto el cordero escapó. Y luego la hermana White explica la importancia de eso. Dice, el tipo se había encontrado con el antitipo. Es decir, el símbolo se había encontrado con lo que simbolizaba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente.
Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa, entristecida, esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores, y ahora la hermana White va a citar Daniel 9:27, ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. Claro, los judíos el siguiente día a lo mejor empezaron otra vez. Pero ese día, cuando murió el cordero, cesó el sacrificio y la ofrenda. Y Dios quería enseñarles, mire, no más corderos sacrificados, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha muerto por los pecados. ¿Será que había también una fecha exacta para la sepultura de Jesús? Claro. Noten Levítico 23, versículos 6 y 7. Levítico 23, 6 y 7. Dice, paramos un momento hasta que tengan ese texto, Levítico 23, 6 y 7. A los 15 días de este mes, ¿de cuál mes? De Nisan, el siguiente día. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne ¿de qué? De los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Es decir, el día después de la Pascua era el inicio de la fiesta del pan sin levadura. Ahora, ¿por qué pan sin levadura? ¿Qué representa la levadura? El pecado. ¿Y el pan? A Jesús. ¿Sí o no? ¿O es que nosotros somos el pan? No. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el hecho de que el pan era sin levadura significa que Jesús no tenía pecado. Ahora yo pregunto, cuando una persona hace pan con levadura, ¿el pan se daña mucho más rápido que el pan sin levadura? Sí, señor. El pan con levadura, en poco tiempo, si usted lo deja por ahí, se pone mohoso. Se daña. Pero el pan sin levadura puede durar muchísimo tiempo sin dañarse. Ahora, Jesús era el pan y Jesús no tenía pecado, pan sin levadura. Me hace pensar de la historia del maná, de lo cual hablamos ya. ¿Qué pasaba cuando se recogía el maná, digamos, del miércoles para el jueves? Se dañaba, criaba gusanos y hedía, como un cuerpo en proceso de descomposición. Pero cuando se recogía del viernes para el sábado estaba tan fresco como el viernes. Te pregunto, el cuerpo de Jesús, Jesús cuando murió el viernes, ¿verdad? ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo normal si la persona muere el viernes? ¿Qué hubiera pasado con su cuerpo el sábado? Hubiera comenzado el proceso. Los médicos dicen que el proceso de descomposición comienza pocos minutos después de morir. Pero yo pregunto, ¿el cuerpo de Jesús vio descomposición? Porque no tenía la levadura del pecado. No vio corrupción. Lo dijo Pedro en el día del Pentecostés, en Hechos 2, 25 al 27. Dijo que Jesús, su cuerpo no vio corrupción, porque Él era lo que representaba el maná. Entonces yo pregunto, ¿había una fecha para la sepultura de Jesús a donde su cuerpo no iba a haber corrupción porque no tenía levadura de pecado? 15 de Nisan, el siguiente día. ¿Será que también había una fecha para su resurrección? Levítico 23, 9 al 11. Levítico 23 y el versículo 9 hasta el versículo 11.
Dicho sea de paso, hubo un poderoso anuncio de que Jesús había resucitado. Hubo un poderoso anuncio de que Jesús había resucitado. ¿Quiénes lo anunciaron? Los que resucitaron con él. Dice que fueron por toda la ciudad. Ahora imagínense, la hermana White dice que fueron mártires los que resucitaron. Probablemente ahí estaba Abel. Imagínense ustedes Abel, unos 3 metros de altura. Yo soy Abel. ¡Wow! Y vengo a decirte que el Mesías ha muerto y resucitado. ¡Ah! Jerusalén estaba alborotado porque se dio un anuncio terrenal, como en cada evento, de que el Mesías había resucitado. Levítico 23, 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Se conoce como la fiesta de las primicias. ¿Y cuándo se debían ofrecer las primicias? Dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis ¿qué? Aceptos. ¿Y cuándo ocurría? El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Ahora, hay una discusión de si cuando dice que la fiesta de las primicias era después, era el primer sábado después de la Pascua, si era el sábado ceremonial o si era el séptimo día sábado. En el caso de Jesús no importa, porque el sábado ceremonial del pan sin levadura y el séptimo día sábado cayeron el mismo día. Ahora entonces yo pregunto, si el mecer la gavilla ocurría el día después del sábado, después de la Pascua y el pan sin levadura, yo pregunto, ¿cuándo sería el día en que iba a resucitar Jesús? Tiene que ser el día después del sábado, que sería el día 16 de Nisan. ¿Sí me están siguiendo o no me están siguiendo? Tenía que ser el 16 de Nisan, porque Pascua 14, pan sin levadura, su sepultura, su cuerpo no ve corrupción 15, que es un sábado, y luego primicias el día después del sábado, después de la Pascua. Yo pregunto, ¿qué día resucitó Jesús? El 16 de Nisan. El 16 de Nisan. Ahora, ¿saben lo que hizo Jesús? Y no tengo tiempo para entrar en esto. En la mañana de la resurrección, Jesús hizo un viaje corto al cielo. No entró al santuario, sino que se encontró con su Padre en la entrada al santuario celestial, para asegurarse de que su sacrificio había sido aceptado por su Padre. Y luego regresó a la tierra. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque cuando María Magdalena se encontró con Jesús en el huerto en la mañana de la resurrección, Jesús le dijo: no me toques, aún no he ascendido a mi Padre. Pero esa noche Jesús permitió que sus discípulos, instó a sus discípulos que lo tocaran, lo cual significa que tiene que haber ascendido al Padre entre cuando resucitó y cuando lo tocaron en la noche. ¿Recuerdan que las primicias se mecían para que seáis aceptos? Ahora Jesús asciende para estar seguro de que su sacrificio ha sido acepto. ¿Quién cumple la fiesta de las primicias? 1 Corintios 15. 1 Corintios el capítulo 15 y el versículo 20. Dice allí: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y luego, ¿qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién cumplió la fiesta de las primicias? Jesús. ¿En qué evento? En su resurrección.
en la fecha exacta en que estaba en el calendario divino. Ahora, ¿qué significa eso de primicias? Eso es de gran consuelo para nosotros. Porque si hay primicias, también va a haber postrimicias. Yo sé que esa palabra no existe en español. La resurrección de Cristo es la garantía de que va a resucitar a todos sus hijos en la segunda venida. Sigue diciendo en 1 Corintios el capítulo 15, el versículo 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El hecho de que Jesús se presentó, resucitó como las primicias, garantiza que su pueblo también va a resucitar, los que murieron en Cristo. Ahora yo pregunto, ¿será que había también una fecha exacta para el comienzo de su intercesión en el santuario celestial? ¿Se les ocurre que de pronto? Vamos a Levítico 23, 15 y 16. Levítico 23, 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es decir, desde el día de las primicias, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, es decir, cuentas 49 días después de primicias. Y luego dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Es decir, el Pentecostés ocurrió exactamente 50 días después de la resurrección. Exactamente 50 días después de la resurrección, porque cuenta 49 días y luego el día número 50 es el día del Pentecostés. Yo pregunto, ¿el día del Pentecostés ocurrió exactamente como decía el calendario judío? Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. ¿Cuántos días pasó Jesús aquí en la tierra después de su resurrección? 40. ¿Y cuánto tiempo pasaron los discípulos en el aposento alto? 10. La Biblia lo dice explícitamente. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo pregunto, ¿hubo un anuncio poderoso en el día del Pentecostés? Un terremoto, lenguas de fuego, un recio viento. Un anuncio de que algo espectacular estaba ocurriendo. Se estaba cumpliendo el día del Pentecostés. Pero yo pregunto, ¿eso que sucedió en la tierra era un anuncio de qué? El evento importante no ocurrió en la tierra. Era un anuncio que Jesús en el cielo había comenzado su ministerio intercesor. Pedro lo explicó en Hechos el capítulo 2 en su sermón. Es decir, ellos al ver las lenguas de fuego dijeron, esto indica de que Jesús ha ido a la diestra del Padre y ahora ha empezado su ministerio en el santuario celestial. La hermana White lo explica de lujo de detalle en el libro Hechos de los Apóstoles, de que el evento terrenal fue un anuncio de algo que ocurrió en el cielo. ¿Había una fecha entonces para el comienzo del ministerio intercesor de Jesús en el cielo? Sí. Ya sería 50 días más tarde, es el mes de Sivan.
el mes de Sivan. ¿Y saben que sabemos exactamente la hora en que fue derramado el Espíritu Santo? Fue exactamente 50 días después en lo que se trata la hora. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Hechos 2:15 nos da el dato. Cuando empezaron a hablar en lenguas, algunos que estaban presentes dicen, eso los que están es borrachos. Y Pedro tiene algo muy interesante que decir. Hechos 2:15 dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿A qué hora es la hora tercera? Las 9 de la mañana. ¿Cuándo se presentó Jesús como las gavillas a su Padre? Tiene que ser a las 9 de la mañana, el día de primicias, porque Pentecostés fue exactamente 50 días después a las 9 de la mañana. Nos da la hora en que Jesús comenzó su ministerio celestial, exactamente 50 días hasta la hora después de resucitar de los muertos. Y luego, escuchen, y luego en la secuencia de las fiestas judías, ahora viene un verano largo, árido, donde no cae lluvia. Desde el mes de mayo, que es el mes de Sivan, el Pentecostés, hasta por ahí el mes de septiembre en Israel es seco y árido, no cae lluvia, infértil. Eso representa el periodo de dominio papal entre las fiestas primaverales y las fiestas otoñales. Porque en Apocalipsis 11 dice que mientras los dos testigos daban su testimonio, no iba a haber lluvia en los días de su profecía. Es decir, el periodo sin fiestas judías en el calendario judío representa, después que Jesús cumplió las 4 fiestas primaverales, representa el periodo papal cuando no hay fiestas y cuando hay sequía. Pero la sequía era rota en el otoño por 3 fiestas adicionales: las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo se cumplió la fiesta de las trompetas? La fiesta de las trompetas es el anuncio que hicieron los mileritas que había llegado la hora del juicio, que el juicio iba a comenzar. Yo pregunto, ¿dio Dios un poderoso anuncio de que Jesús iba a comenzar su obra como juez? El movimiento milerita. En cada evento se da un anuncio. Cuando Jesús iba a nacer, anuncio. Cuando iba a comenzar su ministerio terrenal, anuncio. Cuando iba a morir, la entrada triunfal. Cuando resucitó, anuncio. Cuando comenzó su ministerio sumo sacerdotal, anuncio. Cuando iba a comenzar su obra de juicio en el lugar santísimo, los mileritas anunciaron: la hora de su juicio ha llegado. Yo pregunto, ¿había una fecha exacta para el comienzo del juicio? Para comenzar Jesús el juicio, ¿había una fecha exacta? Sí, hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Cuándo comienzan los 2300 días? En la misma fecha que comienzan las 70 semanas. Las 70 semanas son la primera parte de los 2300 días. Es decir, los 2300 días comienzan en el año 457 a.C. Va uno hacia adelante 2300 años, porque en las profecías un día equivale a un año. ¿Y a qué fecha llegamos? 1844. Y es interesante, los mileritas se levantaron inmediatamente antes de 1844 para anunciar la hora de su juicio ha llegado. Para predicar, donde dice Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y lo anunciaron. Pero no solamente tenemos el año para el comienzo del juicio, tenemos la fecha también, el mes.
y el día. Nota Levítico 23, 26 y 27. Levítico 23 y el versículo 26 y el versículo 27. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, el mes séptimo, será el día de expiación. En el lugar santísimo se realizaba el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El Yom Kippur. Yo pregunto, ¿en qué fecha predicaron los mileritas que Jesús iba a comenzar su juicio en el santuario celestial? No solamente el año 1844, sino en ese año caía el 22 de octubre de 1844, según el calendario judío. Es decir, que la profecía de Levítico profetizaba el mes y el día, y los 2300 días profetizaban el año cuando iba a comenzar. Así que nosotros tenemos una fecha exacta para cada movimiento de Jesús a través del santuario. Cuando nació en el campamento, cuando comenzó su ministerio en el campamento, cuando murió en la cruz, cuando fue sepultado, cuando resucitó, cuando comenzó su ministerio celestial, cuando comenzó el juicio en el cielo. Fechas exactas para cada uno de esos eventos. Pero ahora escuchen, ya para terminar este tema. Después del comienzo de su obra en el lugar santísimo, en 1844, Dios no ha revelado más fechas. Las tiene en su calendario, pero Dios no nos ha dado más fechas. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 6, que es un capítulo espectacular. Yo tengo un manual que se llama La razón de nuestro existir, donde analizo en detalle Apocalipsis, el capítulo 10. Ese capítulo describe el movimiento milerita que anunció el comienzo del juicio. El mensaje era dulce en la boca, pero amargo en el vientre. La experiencia de los mileritas, cuando ellos anunciaron Cristo va a venir, eso fue dulce para ellos, pero luego la experiencia se tornó amarga. Es decir, en 1844 iba a haber una experiencia dulce y amarga, pero después de eso no iba a haber más fechas proféticas. Dios no iba a revelar más fechas para eventos, porque en Apocalipsis 10:6 dice que el tiempo no será más. Y eso no puede referirse al fin del mundo, primordialmente porque eso está ocurriendo en la sexta trompeta y el tiempo termina en la séptima. Y además de eso, se le dice a Juan, después que se dice que el tiempo no será más, se le dice, ve y profetiza de nuevo. Pues si el mundo se acabó, ¿de qué va a profetizar? El tiempo que no será más no es tiempo calendario, sino es tiempo profético. No más profecías de tiempo después del 22 de octubre de 1844. Dios tiene una fecha, hermanos y hermanas, Dios tiene una fecha para el derramamiento de la lluvia tardía. Dios tiene una fecha para el fuerte clamor. Dios tiene una fecha para el juicio de los vivos, para el cierre de la gracia, para el tiempo de angustia y para la segunda venida. Dios tiene en el calendario su fecha. Y eso lo sabemos porque es su día, el día y la hora nadie lo sabe, pero el Padre sabe el día y la hora. Así, es decir, si alguien por ahí le dice, yo sé cuándo comenzó el juicio de los vivos. O yo sé cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia. No más fechas. La hermana White escribió en Primeros Escritos, página 75. Escuchen esto. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y proclamarse a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha.
vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas. Pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas. Que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. No más fechas. ¿Saben lo que sucede? Cuando se fija una fecha y no ocurre lo que se dijo que iba a ocurrir en la fecha, la gente queda peor que antes. Lo que tenemos que estar es listos todo el tiempo. Por ahí dice, Cristo viene en el 2031. Bueno, entonces yo espero para prepararme hasta el 2030. No. Dios no nos ha dicho que prediquemos que Cristo viene en el año 2031, ni que el juicio de los vivos comenzó el 23 de septiembre del año 2015 y que la ley dominical iba a ser marzo o abril de este año. Dios no nos ha dado ese mensaje. El mensaje del tercer ángel es suficientemente poderoso sin tener que ponerle una fecha. Estamos en el tiempo de espera y debemos estar siempre listos. Ahora quiero concluir. ¿Saben que Dios tiene un plan para nuestra vida también? Un plan escrito en su libro. Déjenme darles un ejemplo. Los días de Esther. Amán influyó sobre el rey para que el rey diera un decreto para destruir a todos los judíos. Parecía no haber esperanza, pero sí había. Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther y le dijo algo muy interesante a Esther en cuanto a la misión que ella debía cumplir. Dice en Esther 4, 13 y 14 lo siguiente. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piensas que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque ella era judía. Dice, no creas que porque tú estás en el palacio no te van a matar a ti también, porque tú eres judía y lo van a descubrir. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Escuchen bien. Para Dios nosotros somos importantes, pero no indispensables en cumplir su plan. Importantes, pero no indispensables. Dios tiene un plan para nuestra vida, para nosotros. Pero si nosotros no cumplimos el plan, Dios tiene un plan B. Así que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa, la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios te colocó en el palacio para este momento. Dios tiene igualmente un plan para nosotros. Termino leyéndoles esta cita del Espíritu de Profecía. ¿Recuerdan la cita que yo leí? Déjame buscarla aquí. Del Espíritu de Profecía sobre el hecho de que Jesús no hacía planes para sí mismo. Ministerio de Corrección 3:80. Dice, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora, inmediatamente después de esta cita viene esta. Inmediatamente después que la hermana White escribió que Dios le revelaba a Jesús el plan que tenía para él cada día, viene esto. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Así también deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas sean sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente.
Dejad que Dios haga los planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores de Dios. Cuando nos llegan situaciones a la vida, a veces nos quejamos contra Dios, decimos, ¿por qué me está pasando esto? Yo no entiendo esto. Pero ¿saben algo? Si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, entendiéramos cómo cuadra esto dentro del cuadro grande, diríamos, Señor, gracias por haberlo hecho de esa manera. Cuando lleguemos al otro lado, muchas cosas que ocurrieron en esta vida las vamos a entender. Dios no nos dice, entiende todo lo que pasa. Dios nos dice, confía y algún día entenderás. Nosotros también debemos encomendarnos, dice el Espíritu de Profecía, al Señor para que Él dirija nuestros pasos y nos diga qué debemos hacer, dónde debemos ir. Yo les podría contar historias de cómo yo he tenido encuentros providenciales con personas, pero de una manera milagrosa. Y yo, ¿cómo pasó esto? Es porque Dios tiene un plan. Y cuando estamos en comunión con Él, Dios nos revela el plan. Tanto a nosotros como lo hizo con Jesús. ¿Entendieron lo que estudiamos hoy? Extraordinario, ¿verdad que sí? No solamente el Mesías tiene una casa, sino nos dice cuándo visita cada cuarto de la casa para cumplir su obra. Ahora, nuestro tema de mañana, Dios mediante, vamos a estudiar en cuanto al juicio celestial, lo que ha estado ocurriendo desde 1844 en el cielo. ¿Por qué el juicio celestial? ¿Qué sucede allí? ¿Por qué un juicio? Y vamos a estudiar esto desde la perspectiva primordialmente de Daniel, el capítulo 7. Vamos a explicar lo que significa que Jesús en 1844 fue para que el Padre le diera el reino. Fue para la boda. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue a recibir del Padre el reino y Jesús fue allá a la boda en el cielo. Todo eso lo vamos a estudiar Dios mediante mañana. Oremos. Padre, gracias te damos por haber revelado de una forma clara cada paso en el plan de la salvación. Eso nos demuestra que tú estás en control absoluto de todo. Tienes un plan. Padre, tienes un plan para nosotros también. Revélanos cada día ese plan al acercarnos a ti. No solamente revélanos el plan, sino ayúdanos a aceptar tus planes para nosotros, no importa lo que sea. Porque sabemos que al fin tu plan prevalecerá si colaboramos y cooperamos contigo. Bendícenos este día, protégenos de todo peligro. Vuélvenos, Señor, a traer a tu casa para estudiar esta noche. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguien no ha